Buenos días, nosotras somos Anet Michelle y Verónica Elena, quienes les vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico para el hiper e hipotiroidismo. Este es el contenido que vamos a revisar. Primero vamos a abordar generalidades del sistema endocrino, nomás para empaparnos un poquito del tema. Vamos a continuar con las hormonas tiroideas y posteriormente pasamos de lleno con el hipotiroidismo y el hipertiroidismo con sus respectivos fármacos en su tratamiento. Ahora sí, comenzando con el sistema endocrino, pues sabemos que el sistema endocrino es un complejo sistema de comunicación y control del cuerpo que trabaja en conjunto con el sistema nervioso, pues para regular coordinaciones diversas y diversas funciones corporales. Está compuesto por una serie de glándulas endocrinas dispersas por todo el cuerpo, las cuales son responsables de producir y secretar hormonas en la sangre. Y estas hormonas van a actuar como mensajeros químicos y son transportadas a través del torrente sanguíneo hacia diferentes células y tejidos, donde desencadenarán respuestas específicas. Es importante mencionar que las hormonas tienen un rango amplio de tiempo de respuesta que varía desde segundos hasta meses. Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con las hormonas tiroideas. Y para empezar con el tema, obviamente tenemos que saber sobre la tiroides, que es esta glándula que se encuentra en la zona anterior del cuello, justo por debajo de la laringe, que está formada por dos lóbulos unidos por un istmo. Pesa alrededor de 20 gramos y está conformada por células foliculares que forman un anillo, en el cual en su centro hay un líquido rico en proteínas llamado coloide, que funciona básicamente como secuestrador de las hormonas y reservorio de las mismas. Esta glándula va a ser regulada debido al eje hipotálamo-hipófisis tiroides, que se encuentra bajo una regulación negativa, una retroalimentación negativa. Y es justo la imagen que tenemos acá. Pues sabemos que las hormonas tiroideas son tiroxina y triiodotironina, y estas intervienen en casi todas las funciones celulares del cuerpo durante todas las etapas de la vida. Tienen su mayor efecto en el consumo de oxígeno y el metabolismo. Y como ya mencionamos, su producción está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Y es que, como podemos observar, el hipotálamo, ante una deficiencia de hormonas tiroideas, va a liberar la hormona estimulante de tirotropina, que llega hacia la glándula pituitaria, hacia la adenohipófisis, en donde se estimula la liberación de TSH o tirotropina, y esta va a viajar hacia la tiroides, en la cual pues se une al receptor y estimula la liberación propiamente de T3 y T4. Y ahora, como mencionamos que todo este sistema está regulado con retroalimentación negativa, pues propiamente un exceso o la propia presencia de estas hormonas en sangre van a generar esta retroalimentación negativa, en donde se va a inhibir la producción de hormona liberadora de tirotropina, así como la tirotropina por sí misma. Esto nos va a permitir pues mantener en equilibrio estas hormonas y no encontrarnos en un desbalance. Ahora, sobre su síntesis y producción, pues la glándula tiroides, como ya mencionamos, tiene múltiples folículos que consisten en una sola capa de células epiteliales que rodean un lumen lleno de tiroglobulina. Este lumen es el coloide. La función tiroidea es controlada por la tirotropina, que se sintetiza en la adenohipófisis, como ya mencionamos, y la acción de la tirotropina va a conducir a la estimulación de la captación de yoduro por la glándula tiroides. Una vez pasa el yoduro dentro de la célula, pues se va a oxidar debido a una peroxidasa y va enseguida de una yodación de tirosinas en tiroglobulina. Finalmente, la condensación de dos residuos de diyodotirosina, como su nombre lo dice, va a darnos origen a T4. En cuanto a la condensación de un residuo de monoyodotirosina con diyodotirosina, pues nos genera T3. Y las hormonas se liberarán después de la decisión proteolítica de la tiroglobulina. En cuanto a sus mecanismos de acción, pues la mayoría de T3 y T4 están unidas a globulinas de unión a tiroxina en plasma, o sea, están secuestradas por proteínas.
y estas hormonas deben disociarse de la globulina antes de su entrada a las células. Y dentro de las células, el T4 tiene que pasar todavía por una desyodación de forma enzimática hacia T3 y una vez como estado de T3 entrará al núcleo y se une a receptores específicos, en donde se activarán, bueno, más bien se promoverá la formación de ARN y la síntesis subsecuente de proteínas, que es responsable de todos los efectos de T4. Pero es importante hacer mención en este tercer paso en el que T4 se desyodará de forma enzimática a T3, porque eso nos habla que T4 tiene un paso extra por hacer que T3 y por lo tanto es un poco más tardada. Y esto tiene relevancia en cuanto hablemos de tratamiento. Ahora, sobre la enfermedad tiroidea, tenemos dos grandes clasificaciones, hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y vaya sorpresa, como su nombre lo dice, hipotiroidismo es esta afección en el cual la glándula tiroides pues no produce suficiente hormona tiroidea y sus causas más comunes incluyen la enfermedad de Hashimoto y la tiroiditis posparto. En cuanto al hipertiroidismo, es la condición en la cual la tiroides produce demasiada hormona tiroidea, cuya causa más común es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, cuya consecuencia directa es la sobreproducción de hormonas tiroideas. Sobre los síntomas más comunes del hipotiroidismo, vamos a tener a pacientes con mucho cansancio, con falta de motivación, pérdida de memoria, depresión, cambios de ánimo, tendencia al aumento de peso, tienen dolor muscular y de articulaciones, uñas quebradizas, escasas cejas, hinchazón de la cara, especialmente alrededor de los ojos, y una frecuencia cardíaca lenta, además de que es muy característico la intolerancia al frío que presentan estos mismos. Y en el caso del hipertiroidismo, vamos a tener síntomas como nerviosismo, dificultad para dormir, insomnio, fatiga, rasquera general, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, temblor de manos, mirada fija, náuseas y vómitos y piel caliente y húmeda. En estos pacientes, lo más característico es esta sensación de ansiedad, lo que podría generarnos que tienen un diagnóstico de hipertiroidismo. Podemos notar que aquí hay fármacos utilizados tanto para hipotiroidismo como hipertiroidismo. En el caso primero se utiliza levotiroxina, que es prácticamente T4 sintética, o liotironina, que es T3 sintética. Estos dos son los principales fármacos que son utilizados en esta afección. Y mientras tanto, en el hipertiroidismo se utiliza comúnmente metimazol, carbimazol o yodo radiactivo. También más adelante les vamos a mostrar cómo es que una eliminación de la glándula tiroidea puede también ayudar a los pacientes con hipertiroidismo. Ahora vamos a hablar un poco de la farmacocinética. En la parte de la absorción, cuando nosotros a un paciente con hipotiroidismo le administramos levotiroxina T4 sintética por la vía oral, se absorbe esta principalmente por el intestino delgado. Esta absorción puede variar según el individuo y otros factores, como la presencia de alimentos y de otros medicamentos. También es importante mencionar que, como ya bien nos dijo Annie, tanto T4 como T3 se absorben después de la administración oral y ciertos medicamentos como las preparaciones de calcio, sales de hierro y antiácidos que tienen aluminio pueden disminuir la absorción de T4. También les mencionaba ya anteriormente que la desyodación es la principal ruta metabólica de T4, pero T3 también pasa por una desyodación secuencial. Y las hormonas se pueden metabolizar a través de conjugación con glucurónidos y sulfatos que posteriormente se excretarán hacia bilis. Una vez que está absorbida el fármaco, la levotiroxina se distribuye ampliamente por todo el cuerpo. Se une principalmente a lo que son las proteínas plasmáticas como la globulina fijadora de tiroxina, abreviada TBG, y la albúmina. Esta unión de proteínas puede afectar la disponibilidad y la liberación de la hormona tiroidea en los tejidos.
En el caso del metabolismo, esta se metaboliza principalmente en el hígado. Ahí tienen su forma activa, que viene siendo la trillotironina, y esta se produce a través de la desyodación. La T3 es la forma biológicamente activa de la hormona tiroidea y esta juega un papel muy crucial en la regulación del metabolismo celular. Durante este proceso de metabolismo también pueden formarse otros metabolitos. Y por último vamos a tener la eliminación. Los metabolitos que les estaba comentando, que son resultantes y una pequeña cantidad combinada de hormonas tiroideas no metabolizadas, son las que son eliminadas principalmente a través del riñón. Esta se puede excretar en la orina en forma de glucurónidos conjugados y ácidos biliares. Es importante destacar que la administración adecuada y constante de levotiroxina es muy esencial para mantener los niveles hormonales estables en el cuerpo. Como médicos, nosotros tenemos que ajustar la dosis basándonos en la respuesta del paciente y en los niveles de hormonas tiroideas en el organismo. Esto puede recurrir pruebas regulares para monitorizar que la función tiroidea esté funcionando pues como debe de ser. Y por aquí tenemos la clasificación de las TSHs cuando se considera un hipertiroidismo primario, un hipertiroidismo subclínico y un hipotiroidismo secundario o terciario, que este último es muy raro. Aquí se ve cómo están los niveles de TSH y las otras hormonas. También del lado derecho encontramos el eutiroidismo cuando es probable y cuando es confirmado, y el hipotiroidismo cuando se presenta en su fase secundaria o terciaria. En la parte de abajo podemos ver que el rango normal de las concentraciones puede ser distinto dependiendo de la técnica de medición que nosotros tomemos, lo cual es un factor importante a considerar. Y los valores de referencia en general se encuentran dentro del rango de 10 a 25. Y pues en este podemos estar descartando síndromes o podemos estar asignando el dicho diagnóstico de estas enfermedades. Perfecto, y ahora vamos a pasar como tal sobre el hipotiroidismo. Ya anteriormente les di una definición de lo que es, pero como tal el hipotiroidismo suele resultar de la destrucción autoinmunitaria de la glándula y se diagnostica por una TSH elevada. Esto se debe a que como la glándula tiroides no está produciendo T3 y T4, no existe esta retroalimentación negativa que nos pueda parar la producción también de TSH o hormona liberadora de tirotropina. Por lo tanto, el cuerpo, el organismo nos dice, oye, o sea, necesito hormonas tiroideas, prodúceme, pero ya tirotropina. Y es por esto que se da un aumento en la TSH. Sin embargo, a pesar de que este sea como el diagnóstico más común, es importante mencionar que el hipotiroidismo, tanto como el hipertiroidismo, se clasifican en primario, secundario y terciario, dependiendo de dónde está como la afección a nivel del eje hipotálamo hipoficiario tiroides. Si el daño está dentro de la glándula tiroides, se le clasifica como hipotiroidismo primario. Si hablamos más bien que la glándula hipoficiaria es la que no está funcionando correctamente, que no está liberando tirotropina y por consecuencia no hay T3 y T4, hablamos entonces de un hipotiroidismo secundario. En cuanto al hipotiroidismo terciario, pues ya es únicamente que el daño está a nivel de hipotálamo, por lo cual no hay ni hormona liberadora de tirotropina ni tirotropina y por consecuencia no hay T3 ni T4. Ahora, como bien nos dijo Ani en cuanto a los fármacos que se dan, pues es tan sencillo como levotiraxina sintética o liotironina, que es T3 sintética. Sin embargo, en cuanto a estos fármacos, se prefiere el uso de levotiroxina para el tratamiento del hipotiroidismo, y es que la levotiroxina se tolera mejor que las preparaciones de T3 y tiene una vida media más prolongada, lo que nos permite dosificarla una vez al día y se alcanza un estado estable de 6 a 8 semanas. Ahora, también
tenemos que relacionar lo que les mencioné, que la levotiroxina siendo T4 tiene que pasar por un proceso extra, un paso extra al que no se ve sometido T3, porque T3 en cuanto es administrado puede llegar al receptor que es dentro de las células y ejercer su acción. Por lo tanto, la liotironina es más recomendada para tratar casos agudos. En consecuencia, en contraparte, la levotiroxina se trata más a personas a largo plazo. Y en cuanto a la toxicidad que nos puede pues, provocar darnos hormonas sintéticas, pues se relaciona directamente con las concentraciones de T4 y nos da un cuadro clínico tal cual como el de hipertiroidismo, que se manifiesta como nerviosismo, palpitaciones, taquicardia, intolerancia al calor y pérdida de peso inexplicable, que es, como podemos ver, un aumento en las dosis de T4, por lo tanto debemos de estar monitorizando la cantidad de fármaco que le vamos a dar a nuestro paciente. También un paso importante que debemos de mencionar es que existen fármacos que inducen a las enzimas del citocromo P450, tales como rifampicina y fenobarbital, y estos aceleran el metabolismo de las hormonas tiroideas, por lo cual puede disminuir su efectividad. Hay que tomarlo en cuenta si tenemos un paciente con hipotiroidismo que está tomando un tratamiento con rifampicina, pues poder adaptar y acoplar sus dosis. Ahora vamos a hablar sobre el hipertiroidismo. Principalmente tenemos que conocer el mecanismo de acción de él, que implica un aumento excesivo en la producción y liberación de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. Este desequilibrio hormonal nos provoca una aceleración del metabolismo en todo el cuerpo, lo que conduce a una amplia gama de efectos fisiológicos. En las condiciones normales, la glándula tiroides produce hormonas tiroideas como la T3 y T4 que son liberadas al torrente sanguíneo. Y estas hormonas son esenciales, como lo comentábamos al comienzo, para regular el metabolismo y controlar numerosos procesos. En el hipertiroidismo, la glándula tiroides se vuelve, como su nombre lo indica, hiperactiva y produce un exceso de hormonas tiroideas. Esto puede ser causado por diversas condiciones, como la enfermedad de Graves-Bazell, que es un trastorno autoinmune que afecta a la glándula tiroides y estimula su producción excesiva de hormonas. Las hormonas tiroideas, especialmente la T3, se unen a receptores muy específicos en las células de varios tejidos y órganos del cuerpo. Estos receptores hormonales están presentes en casi todas las células del cuerpo. Esto explica por qué el hipertiroidismo afecta a muchos sistemas. Y una vez que nosotros tenemos las hormonas tiroideas unidas a los receptores, desencadenan muchas respuestas metabólicas. Estas respuestas metabólicas aumentan la producción en lo que es el consumo de energía y nos provoca todos estos síntomas. El objetivo del tratamiento del hipertiroidismo es disminuir la síntesis o la liberación de hormonas adicionales o de ambas. Esto se puede lograr al eliminar parte o toda la glándula tiroides o al inhibir la síntesis de las hormonas y también bloqueando la liberación de hormonas del folículo. El metimazol se refiere a que este tiene una vida media más prolongada y permite una dosificación de una vez al día y una menor incidencia de efectos adversos. Pero esta se recomienda sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, porque el metimazol tiene un mayor riesgo de efectos teratogénicos. Lo que son las tioamidas, el propiltiuracilo y el metidazol se concentran en lo que es en la tiroides y inhiben estos procesos oxidativos que son requeridos para la iodación. Es muy importante destacar que lo que es el propiltiuracilo se ha relacionado con la hepatotoxicidad y casos raros de agranulotosis. ¿Qué es el bloqueo de la liberación hormonal? Cuando nosotros tenemos una dosis farmacológica de yoduro, lo que va a hacer es inhibir la iodación de tirosinas, pero este efecto solo va a durarnos unos cuantos días. El yoduro se emplea principalmente para tratar las crisis tiroideas o antes
de lo que es una cirugía, debido a que esto pues va a disminuir la vascularidad de la glándula tiroidea. ¿Tiene efectos adversos? Sí, sí los tiene, como todo, y pues estos incluyen desde irritación de la boca y la garganta, inflamación de la lengua o laringe, exantemas, ulceraciones de las membranas mucosas y sabor metálico. Ok, ahora vamos a hablar sobre la eliminación de la tiroides. La eliminación de la glándula tiroides se realiza, como les estaba comentando, a través de una cirugía conocida como tiroidectomía. Esta puede ser total o subtotal. Este es un tratamiento que es utilizado en los casos de hipertiroidismo grave o que sea un hipertiroidismo que se esté resistiendo a otras opciones terapéuticas. Esta intervención quirúrgica tiene como objetivo principal reducir o eliminar totalmente la producción excesiva de hormonas tiroideas y así poder corregir los síntomas asociados con el hipertiroidismo. Al eliminar la glándula tiroides, se interrumpe la principal fuente de producción de las hormonas tiroideas en el cuerpo, y esto nos va a ayudar a normalizar los niveles hormonales y restablecer el equilibrio metabólico en el organismo. La tiroidectomía total va a ser lo que es la extracción completa de la glándula tiroides, y la subtotal, como su nombre lo indica, es solamente una extirpación parcial de la glándula. La elección del procedimiento va a depender de la evaluación médica y de las necesidades individuales que tenga cada paciente. Esta puede ser beneficiosa en el hipertiroidismo en los casos como que sea grave, cuando ya no se controla con los medicamentos o los tratamientos conservadores, cuando tenemos también intolerancia a los medicamentos antitiroideos, porque es bien sabido que algunos pacientes pueden experimentar efectos secundarios o simplemente ni siquiera responder de manera adecuada a los medicamentos. Y esto nos hace necesario considerar la eliminación de esta glándula. Y por último, los nódulos tiroideos. En el caso del hipertiroidismo causado por nódulos tiroideos, la tiroidectomía puede ser una opción para eliminar estos nódulos y así poder hacer función de la glándula tiroidea correctamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la crisis tiroidea por último. Esta también es conocida con el nombre de tormenta tiroidea. Esta es una complicación grave y es potencialmente mortal del hipertiroidismo. Es una emergencia considerada pues muy importante, que se caracteriza por una exacerbación aguda de síntomas del hipertiroidismo y tiene una descontrolada liberación de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Esta condición puede ser desencadenada por diferentes factores, como infecciones, traumatismos, cirugías, partos, enfermedades cardiovasculares o también la interrupción brusca del tratamiento de los medicamentos antitiroideos. La crisis tiroidea se considera una emergencia médica porque puede tener efectos graves y mortales en varios sistemas del cuerpo. En los niveles de hormonas que se están desencadenando de una manera muy intensa, los pacientes comienzan a presentar una aceleración del ritmo cardíaco y pues pueden tener sudoración profusa, palpitaciones cardíacas excesivas, agitación extrema e incluso la confusión mental. La crisis tiroidea es una condición médica muy grave que requiere atención médica inmediata en un entorno hospitalario. Si se sospecha de una crisis, es muy fundamental buscar la atención médica para obtener un tratamiento oportuno. Y pues los fármacos que se pueden administrar son los beta bloqueadores como metoprolol o propanolol, que son efectivos para disminuir la estimulación simpática diseminada que ocurre en el hipertiroidismo. Y por nuestra parte sería todo. Espero que no les haya quedado ninguna duda y si es así, pueden hacérnosla saber. Muchas gracias.